Bienvenidos a Más Salud en tus Manos. Mi nombre es Paola López y hoy tenemos una nueva entrega de estos especiales sobre el sobrepeso y la obesidad. Y es que en los últimos programas hemos tenido la oportunidad de compartir con varios expertos quienes nos han mostrado la realidad de quienes son diagnosticados con esta enfermedad, porque efectivamente, distinto al imaginario colectivo, el sobrepeso y la obesidad son enfermedades complejas que necesitan la participación de varios entes profesionales que les ayuden con su tratamiento, y justamente ahí está la gran inquietud que ustedes, nuestros televidentes, han manifestado, porque hemos hablado del diagnóstico de esta enfermedad, hemos hablado sobre los nuevos buenos hábitos, sobre cómo tener unas buenas costumbres nutricionales, incluso heredarlas, ¿cierto? Pero también hoy nos queremos concentrar en esa pregunta, en esa inquietud sobre el tratamiento. ¿Cómo realmente se empieza un tratamiento? ¿Cuáles son las aristas que implica? Las especialidades y las disciplinas y los profesionales que tienen que estar dentro de ese proceso, de ese tratamiento. ¿Qué implica, por ejemplo, llegar a la meta? ¿Y por qué es tan importante mantenerla ahí, sostenerse para tener una mejor calidad de vida? Les damos la bienvenida a este espacio donde, por supuesto, hoy nos concentramos en el sobrepeso y la obesidad. El sobrepeso y la obesidad son enfermedades complejas que se deben tratar desde todos los ámbitos y no solo desde lo estético. El médico internista juega un papel fundamental en el proceso de pérdida de peso, ya que valora al paciente de forma global. El internista es quien hace el primer acercamiento con el paciente y lo conduce hacia un manejo amplio de la enfermedad. La obesidad debe entenderse como un padecimiento sistemático que afecta a todos los órganos y que viene acompañado de diversas enfermedades. El médico internista es el guía para perfilar correctamente al paciente y lograr un manejo adecuado y completo en la pérdida de peso. Y como siempre estamos muy bien acompañados, expertos que nos dan una luz y digamos que nos muestran cómo es la realidad, cómo verdaderamente es el panorama y abordar este tipo de enfermedades. Hoy nos acompaña el doctor Ricardo Rosero Revelo, especialista en medicina interna con especialización en endocrinología, además experto en obesidad y metabolismo. Doctor, bienvenido y gracias por acompañarnos. Hola Paola, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti y un saludo muy especial a toda la audiencia de Más Salud. Doctor, entremos en materia y casi que a manera de consulta, porque hay muchas dudas sobre cómo iniciar un tratamiento cuando ya está la inquietud, porque hemos hablado que digamos esa inquietud y ese primer impulso para buscar ayuda a veces es un poco demorado, ¿cierto?, en los pacientes, pero cuando ya se da un primer paso, cuando ya hay un convencimiento sobre la situación de sobrepeso o la situación de obesidad y cuando ya existe esa posibilidad de buscar un especialista, ¿cómo se inicia? ¿Por quién se empieza? Hablamos del médico general, hablamos del internista, en este caso el manejo de la obesidad, ¿con quién se puede iniciar? Idealmente, la obesidad per se como enfermedad y el sobrepeso como esa condición también asociada debería ser valorada por un médico de atención primaria que tenga un enfoque multidisciplinario y que tenga una visión holística que puede ser medicina interna, también medicina familiar. Pero después de eso, lo más importante, como bien dices, una vez yo tomo la decisión como paciente de hacer algo, de buscar ayuda, cualquier personal en salud con la capacitación requerida para esta enfermedad sería esa primera puerta de entrada que de pronto nos puede orientar a pasos posteriores, obviamente, para continuar ese gran camino del manejo de la obesidad. Claro, y es que cuando ya hay un malestar, porque hemos visto que la obesidad, que el sobrepeso genera otras enfermedades y seguramente cuando llega un paciente por esas otras enfermedades se llega a esa causa, ¿no? A esa obesidad o a ese sobrepeso, que no se trata realmente de un número en la báscula ni cómo hay un reflejo en el espejo, sino que va más allá, ¿no? Entonces eso también lo hemos insistido en los varios programas que hemos tenido. Pero doctor, empieza entonces la inquietud que digamos que planta el médico general. Luego el internista se podría decir que es como el director de la orquesta para iniciar un tratamiento formal. Yo creo que hay un punto muy claro y es
definir esa obesidad sin alteraciones, como bien mencionabas, o mecánicas, o metabólicas, o cardiovasculares, y con esos tipos de complicaciones. Sobre todo la puerta de entrada cuando tenemos una obesidad acompañada de algún tipo de síntomas que se mencionaban, definitivamente medicina interna, a mi modo de ver, es esa puerta de entrada clara en donde se puede ver más allá de la obesidad y conciliar las diferentes condiciones relacionadas con la obesidad. Ahora bien, ¿qué pasa con aquel que no tenga esas comorbilidades? ¿Debería entrar también por medicina interna? Definitivamente sí, pero también tenemos otras puertas de acceso, como bien lo mencionas tú, medicina general, que nos podría ayudar a orientar al paciente. Entendiendo dos cosas, bien lo decías, lastimosamente hoy estamos esperando el síntoma para consulta. Claro. No estamos aún en la capacidad de sentirnos nada más a decir, hombre, creo que no me siento a gusto con cómo me siento, y ahí a asistir tempranamente al médico general, al médico internista, que en todas las partes del sistema de salud son las puertas de entrada número uno. Doctor, y entonces aquí viene, digamos que el acompañamiento también del entorno y lo que es una correcta autoevaluación ya certificada pues por un médico, porque pues somos expertos en el autoengaño, ¿no? Entonces, no, realmente yo no estoy pasada de peso, es que comí anoche justo fue que comí mucho y eso fue lo que me está sentando mal. Entonces, el doctor decía, ya empieza un proceso, el médico general seguramente tiene un diagnóstico, va el internista, pero ¿quién certifica ese diagnóstico? O sea, ¿quién realmente es el que dice, señor, de verdad usted está en sobrepeso, usted tiene obesidad? ¿Y cuáles son los exámenes, si nos los puede mencionar, doctor, generales, para que uno pueda más o menos orientarse? Actualmente, para dar respuesta a esa, digamos, certificación de la patología como tal, se utiliza, a mi modo de ver, todavía mal utilizado, una ecuación que es el índice de masa corporal, que nada más es con dos ítems, que es talla y peso, un número que me dice en dónde estoy parado, si es que estoy en obesidad, grado 1, 2, 3. Eso lo puede certificar cualquier personal en salud, ¿cierto? No necesariamente inclusive médicos, sino también nutricionistas que están asociados a esto. Ahora bien, eso es hombre, tenemos que hablar porque hay un problema que se llama obesidad al cual tenemos que darle frente. Dime si estás preparado o no, que hay una negociación por hacer con el paciente. Deberíamos hacerlo de forma constante y activa, no esperar a que el paciente llegue, sino nosotros en el día a día, hombre, fue por un dolor de cabeza, pero resulta que tenemos que hacerle talla y peso, podemos orientarlo. Listo, entonces eso es como el llamado a la acción, una invitación. Después de eso, si es que lo orientamos a programas de obesidad o clínicas de obesidad, definitivamente la puerta de entrada termina siendo ese, como bien decíamos nosotros, internista que haga una valoración completa, y además de decir definitivamente si hay un tema de obesidad que tenemos que tratar, esa obesidad qué tan avanzada, digámoslo así, o qué tan relacionada está con otras enfermedades. Una vez se haga esa charla, se procede a confirmación de paraclínicos. Sobre todo, lo más fácil es definir cómo está el perfil lipídico, o sea, de colesterol, cómo está el azúcar y también cómo está el riñón y el hígado, con exámenes que son bastante sencillos de hacer. Después, si es que hay sospecha, y eso lo establecen en las recomendaciones de la Asociación Colombiana de Endocrinología, si hay sospecha de alteraciones de tipo hormonal, se debería, ante la sospecha, pasar a ese tipo de exámenes que son bastante, digamos, más específicos. Pero no está indicado bajo ninguna circunstancia arrancar con todo ese pool de exámenes de desórdenes hormonales para definir algo que el 80% de la prevalencia está muy relacionada a la parte genética y ambiental. Ese es el gran problema, que a veces nosotros pensamos que la obesidad es nada más un desorden fortuito hormonal que me lleva y alejamos todo ese impacto genético y ambiental, que es lo que más causa la patología de obesidad.
Y doctor, justamente como desconocemos ese impacto, pues después de que a uno le dicen, no, es que usted está en sobrepeso, probablemente obesidad, hay que revisar, hay que hacer exámenes, uno lo primero que piensa es tengo que empezar a perder peso. Y entonces ahí mientras uno está en la consulta con el médico, uno va diciendo, no, es que la prima de mi tío, de mi abuelita, de la vecina, de la sobrina, estudia nutrición, ella es nutricionista, voy a llamarla. Ah, es que la vecina bajó rapidísimo de peso, voy a llamarla. A uno se le olvida que tiene que seguir, digamos que un conducto regular con profesionales. Del dicho al hecho, es decir, de que empiezan estos exámenes, este diagnóstico, a la pérdida de peso, ¿qué se necesita, doctor? Porque quiero dejarle esta pregunta para que al regreso, después de la pausa, y sabiendo que tiene tanta complejidad, tantas aristas y tantos especialistas, porque incluso le hemos dicho, se trata de salud mental, se trata de esa relación con la comida, se trata de la relación con el entorno, se trata de muchos aspectos que no solo tienen que ver con lo que se está llevando a la boca el paciente. Después de la pausa, hablamos de lo que pasa entre el sobrepeso y la pérdida de peso. La obesidad y el sobrepeso se pueden tratar de una manera integral y de la mano de los profesionales indicados. Encuentra a los médicos indicados para el manejo integral del sobrepeso y la obesidad a través del localizador de especialistas, disponible en www.laverdaddesupeso.co. Y recuerde que el único estándar que importa es la salud. La intervención multidisciplinaria es elemental para un tratamiento exitoso en el proceso de pérdida de peso. Tenga en cuenta los siguientes especialistas para lograr resultados que se sostengan en el tiempo. Es quien dirige la ruta del manejo integral de la enfermedad. Evalúa el comportamiento metabólico y hormonal del cuerpo. Es el encargado de solucionar o mejorar problemas terapéuticos que puedan estar afectando o generando obesidad en las personas. Es el encargado de diseñar la dieta que ayudará con el control del peso y hace las modificaciones en el proceso del tratamiento. Se encarga de plantear ejercicios adecuados y personalizados para que el paciente obtenga resultados enfocados en un cuerpo sano. Tener un manejo completo de la obesidad es la mejor manera de tratar esta enfermedad. Y nuestro invitado a esta hora en Más Salud en Tus Manos es el doctor Ricardo Rosero, es especialista en medicina interna con especialización en endocrinología, experto en obesidad y metabolismo. Doctor, entonces entremos al movimiento en el número de la báscula, que al final también es lo que nos interesa, ¿cierto? Porque si tenemos ese diagnóstico y se vuelve entonces en esa gran preocupación, desde el momento en que el doctor a uno le dice, ojo, estamos en alerta porque nos está afectando otros órganos, no salieron bien los resultados del colesterol, no salieron bien los resultados de los triglicéridos, del azúcar, y uno se empieza a preocupar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Mira, realmente va a depender mucho de la ruta de cada una de las clínicas de obesidad o grupos multidisciplinarios de obesidad, pero básicamente una vez se inicia con ese diagnóstico y se tiene la aceptación y el deseo de participar por parte del paciente, ¿cierto? Lastimosamente esto no se puede llegar a obligar. Lo que uno tiene que hacer es siempre pasar una valoración nutricional, empezar un programa que sea adecuado de acuerdo a la pérdida de peso esperado, siempre estableciendo las metas. Porque uno muchas veces, y bien lo mencionabas en el segmento anterior, hombre, es que a fulano le sirvió esta dieta o la otra y empieza de forma desordenada. En ese orden tenemos que tener metas de pérdida de peso mensuales para definir realmente cómo vamos a seguir y cuáles son los cambios que vamos a incorporar para empezar a hacer unos hábitos adecuados y perdurables de nutrición. Al mismo tiempo, tenemos que establecer cuál es el programa de acondicionamiento físico. Y hay que decirlo así, de acuerdo a cómo estamos nosotros. ¿Venimos haciendo ejercicio? ¿No venimos haciendo ejercicio? ¿Estamos alterados de alguna articulación? ¿Cómo puedo rehabilitar? Porque simplemente hacer dieta puede garantizar
disminución de peso, pero a expensas de músculo, y eso es algo bastante inadecuado. Luego, lo ideal es buscar bajar de peso graso, manteniendo o inclusive, en el mejor de los casos, aumentando la masa muscular, lo que nos va a dar mejores resultados. Y casi que de forma también simultánea a ese acondicionamiento físico, sí evidenciar si hay o no hay alteraciones de esfera emocional, que eso se hará en la primera consulta con esa puerta de entrada llamado médico internista, para ver si debemos que apoyar en dos aspectos. ¿Hay algo que estamos por resolver a nivel emocional, a nivel laboral, afectivo? ¿O tenemos algún tipo de conductas inadecuadas en la alimentación que requiere un soporte de la esfera mental, que pueda ser psicología o psiquiatría, que nos puedan ayudar? En ese mismo instante empezamos a trabajar poco a poco a las velocidades de cada una de esas áreas, entendiendo que lo más fácil y lo más adaptable, porque ya estamos acostumbrados, es la esfera nutricional, mientras vamos haciendo pequeños pasos, pero muy sólidos, en lo deportivo o en lo muscular, digámoslo así, y en lo emocional. Cada uno de ellos debe tener fases y metas independientes. No podemos considerar que la báscula, y bien lo mencionabas, es nuestro último resultado, sino que cómo vamos en la parte de nutrición, cómo hemos incorporado, por ejemplo, más vegetales o frutas, cómo vamos en la actividad física, qué tal está ese sueño y cómo nos estamos sintiendo. Cada vez tenemos que estar preguntando en todo ese gran complejo de aspectos que van a afectar nuestro programa de pérdida de peso. Doctor, y eso está perfecto porque son, digamos que las preguntas habituales cuando uno va al chequeo médico. Entonces, ¿cómo ha dormido? ¿Cómo se ha alimentado? ¿Cuánta actividad física hace diaria o a la semana? Y efectivamente, pues uno más o menos llega a ser sincero en algunos casos, ¿cierto? Y uno trata de evidenciar lo que en realidad consume, el número de calorías, cuánto está comiendo, cuántos permisos está dando, hablando solo de comida, pero también el aspecto emocional, y uno trata de vincular de pronto con esa sinceridad si efectivamente está teniendo alguna relación con la comida nociva que se derive de un tema psicológico. Hasta ahí perfecto. Pero doctor, ¿cuáles son las preguntas que uno debería hacer como paciente? El paciente que está en sobrepeso o que tiene obesidad, ¿qué le debería preguntar a ese médico que le está atendiendo? Excelente pregunta. Yo creo que las preguntas claves serían: ¿cuál es la velocidad de pérdida esperada? ¿Cierto? Para empezar a tener metas cortas. Una cosa es decirte, mira, es que tú tienes que bajar 20 kilos. ¿En cuánto tiempo? A veces puede ser tan lejano que ahí mismo fracturamos eso y no, yo prefiero, me voy a otras alternativas. Sino, mira, vamos a hacer un programa de tanto tiempo y de acuerdo a eso esperamos que este primer mes te comportes así, el segundo, el tercero, el cuarto, de acuerdo a cómo sea. Segundo aspecto es si hay algunas condiciones que puedan variar mi velocidad de pérdida de peso. Ejemplo, cómo estoy o cómo debería empezar a practicar ese ejercicio basado en qué métricas para decir si lo estoy haciendo bien o no. Muchas veces nosotros lo que hacemos es ponernos tenis y ya con eso pensamos que estamos haciendo actividad y no entendemos cómo nos vamos acostumbrando a esa actividad física. ¿Qué medicamentos podría utilizarse para dos aspectos? Uno, que me estén afectando en la ganancia de peso, o dos, que me puedan llegar a afectar positivamente la pérdida de peso. ¿Qué otras opciones yo tengo para hacer esto mejor? Y tercero es cómo conciliar el aspecto social y familiar. ¿Cuáles serían esos consejos, esos tips que pueden llegar a mejorar? Una quinta pregunta que ahorita me acuerdo muy bien de mis pacientes, que me parece súper pertinente, es ¿qué pasaría de no tratarse? Claro. ¿Cuánto más puedo llegar a esperar? Claro, y es que ahí es cuando, digamos que con esa respuesta que nos dan los doctores, pues empiezan las verdaderas preocupaciones y esa urgencia por bajar de peso. Entonces el doctor nos habla de esa velocidad de pérdida esperada, ¿cierto? Y está la expectativa médica y está la propia expectativa. Y cómo conciliar esas expectativas, porque para nadie es un secreto que
no es muy alentador que uno esté juicioso, que realmente uno trate de hacer ejercicio, cumpla la dieta y no se mueva el número en la báscula. Eso no es alentador, eso no motiva. Sin embargo, los especialistas a uno le dicen, pero mire la ropa, vea otros aspectos, cómo está durmiendo, cómo está respirando, la energía le está alcanzando para hacer más actividades durante el día y efectivamente, pero lo que uno quiere son resultados y cuando esos resultados no son los esperados, pues ahí es que uno vuelve y cae en el mal hábito realmente. O cuando son muy rápidos, ¿cómo mantenerlos? Ahora, realmente muy cierto, siempre se está juzgando desde la báscula. Hay dos formas que yo creo que vale la pena conciliar. Uno, vuelvo y te digo, uno en principio buscaría en los pacientes que tienen una obesidad muy marcada, una velocidad de pérdida de peso un poco más acelerada que aquellos que están de pronto en sobrepeso. Una vez se establezca un adecuado programa nutricional, muscular y emocional, uno debería tener una velocidad mínima de pérdida de peso de 4 kilos en el primer mes y esto se disminuye al 50% después del segundo mes. O sea que uno esperaría máximo 2 kilos de pérdida mensuales. Y entonces a veces eso no es mucho. Todo ese sacrificio para 1 kilo, súper bueno. 1,5 kilos. Realmente ahí es cuando tenemos que pasar al segundo paso y es decir, listo, una cosa es la báscula, otra cosa es la composición corporal. Ojalá nosotros cada vez evaluemos más composición corporal para demostrar cómo va el impacto sobre la grasa. Muchas veces con pacientes muy bien liderados, uno puede ver cómo, justo lo que mencionabas tú, va perdiendo de peso macro, como muy discreto, pero dicen, ¿cómo así que no se mueve tanto esa aguja si es que la ropa me queda fácil, me queda muy flojita? Y es porque va perdiendo grasa, pero va incrementando músculo. Y el músculo, digamos que en volumen, tiene un comportamiento diferente. Empezar a enseñarles a los pacientes y evidenciar esos grandes cambios que se tienen es de gran ayuda porque realmente el verse bien hace parte del tratamiento como tal. Más lo que tú mencionabas, resistencia, calidad de vida, sentimientos como tal, que todo eso tiene que ir llevado evidentemente a un todo, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con los que no están respondiendo adecuadamente? Son los momentos en los cuales yo ya puedo utilizar otras alternativas, farmacológicas o no, para lograr esas metas que se están teniendo o que se están buscando en ese conjunto médico-paciente. Claro, doctor, y es que ya lo decíamos, ya sea por nuestras tradiciones, por nuestra cultura, el tema de la comida está absolutamente vinculado a las emociones. Entonces, incluso uno dice casi que de manera de chiste, ay no, está bravo porque no ha almorzado, no ha comido nada, o está triste, está despechada, que se coma un heladito, que pase la tusa con un buen postre. Y así, digamos que siempre hemos mantenido esa relación. O ha venido juicioso haciendo dieta, pues ahora sí cómase algo porque se merece, después de tanto juicio, comerse algo bien potente. Doctor, la mitad de la población colombiana sufre de sobrepeso y sufre de obesidad. Bajo esa premisa, esas posibilidades de acceso y atención para los pacientes con obesidad y con sobrepeso, ¿cómo están? Y casi que con esta pregunta concluimos. Bueno, Paola, sí, es un número bastante alarmante, 50, casi 60% ya está esperando con sobrepeso y con obesidad. El acceso, gracias al sistema de salud, siempre ha sido muy bueno. De pronto lo que tenemos nosotros que diferenciar es la oportunidad y al mismo tiempo el conocimiento que se tiene por las partes. La oportunidad cara a, hombre, ¿cuándo puedo acceder a una cita? Va a depender mucho del territorio y del régimen en el que se está, ¿cierto? O del mismo asegurador, que a veces puede ser difícil. Lamentablemente es algo que se tiene que mejorar, puesto que no estamos en la capacidad en este momento a nivel salud de atender ese 50-60% en una sola toma. Y lo que a mí me parece más importante para cerrar esta intervención es el conocimiento que tenemos. Creo que tenemos que, como pacientes, empoderarnos mucho más del tema de enfermedad y salud, ser nosotros los que, en uso de buenos términos, demandar más atención. No es que, es que tampoco estás tan pasado, tranquilo, vete y vuelve en un año. No, hay que exigir intervenciones oportunas y al mismo tiempo estamos muy mal entrenados en el sector salud
para el tratamiento del paciente con obesidad y con sobrepeso. En las academias de medicina no están enseñando básicas a nivel de nutrición, básicas a nivel de actividad física, básicas a nivel de intervención motivacional. Eso nos hace a nosotros tener lastimosamente una mala relación con esos temas que para muchos, inclusive por discriminación o por sesgo de médico, parecen que son condiciones estéticas más no de salud. Estos dos son los componentes que a mí me parecería más relevantes a mencionar para favorecer y hacer una gran invitación a todos al personal en salud para capacitarnos, para enseñar, para estar pendiente de las actividades académicas y entender que básicamente 1 de cada 7 pacientes que están llegando a nuestra consulta están presentando un tema relacionado con sobrepeso y con obesidad. Y al mismo tiempo empezar a invitar a los que a través de Más Salud en Tus Manos nos escuchan a buscar la consulta del sano. O sea, yo estoy sano, tengo un peso, por favor enséñeme a mantenerlo, porque estamos cayendo cada vez más en ese gran mercado de gurús, de magos, de gente con milagros que salen por ahí, que lo único que hace es desinformar. Es cierto. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por su tiempo. Estábamos con el doctor Ricardo Rosero Rebelo, especialista en medicina interna con especialización en endocrinología, experto en obesidad y metabolismo. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por la invitación y hasta una próxima vez. Adiós. Y nos quedamos justamente con 2 conclusiones importantes que nos compartió. 1, como pacientes nos merecemos demandar más atención en estos asuntos del sobrepeso y la obesidad. Y 2, no solo se trata de estética, se trata de salud. A ustedes muchísimas gracias por abrirnos este espacio en su agenda. Seguramente se pueden repetir varios de nuestros programas que además encuentran diferentes enfermedades y casi que a manera de consulta pueden revivirlos a través de nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Red Más TV y en las publicaciones de @RedMásTV, en Más Salud en Tus Manos, encuentran todos los programas, pero ubican Más Salud en Tus Manos y ahí por supuesto estaremos pendientes a sus comentarios. Nos vemos en una próxima entrega de Más Salud en Tus Manos.